asambleísta Valentino Centeno y se abre el debate. Gracias, señor presidente. Buenos días a los compañeros legisladores, a todas las personas también que estén conectadas, escuchándonos y sintonizándonos. Todos quienes estamos el día de hoy aquí, creo que hemos tenido la oportunidad de recorrer el país. Y hemos podido ver la angustia de las madres, de los padres, de aquellos jóvenes que han caído en las garras de la droga y que desesperados nos dicen, hagan algo para enfrentar a estos delincuentes que están envenenándonos a nuestros hijos. O creo que también todos hemos tenido la oportunidad de conversar con los emprendedores, dueños de tiendas, farmacias, papelerías, ferreterías, puestos de comida rápida, que nos dicen, las vacunas nos están quebrando, no vendemos nada, la gente tiene miedo a salir. De lo poco que se tiene hay que pagar las extorsiones para no perder nuestro negocio o inclusive nuestra vida. Prendemos la televisión y vemos cómo el sicariato, los asaltos, los secuestros, las violaciones ocupan gran parte de la parrilla de todos los noticieros y cada vez con actos más crueles y sanguinarios. Y yo me preguntaba a mí misma, ¿qué podemos hacer? La respuesta ha venido de la misma gente. Mano dura contra los delincuentes. Orden en las cárceles, tomen control de las calles con las Fuerzas Armadas, den empleo y generen oportunidades. Hoy que estoy junto a todos ustedes en este Parlamento, tenemos la oportunidad histórica de juntarnos como nación para enfrentar todos estos problemas, contagiándonos de la decisión y la valentía con la que el presidente Daniel Noboa está afrontando esta difícil situación. Un presidente que ha reducido las muertes violentas de 28 a 6 en menos de 2 semanas desde que se emitió el decreto 110 y 111, que ha tomado el control de las cárceles, de los puertos, de las fronteras con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que les ha quitado el internet a todos los privados de personas privadas de la libertad, a los PPLs, pero sobre todo que nos ha devuelto la esperanza a toda la nación de días mejores para nuestro país. Y este apoyo creo que no debe quedarse en intenciones, aplausos o resoluciones como la que ya aprobamos con unanimidad y aplausos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Debe ser un llamado a la acción y ese actuar cuesta, y cuesta mucho. Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el costo de la guerra contra el narcoterrorismo puede ser de al menos 1.500 a 2.000 millones de dólares. Esto entre el equipamiento, materiales como chalecos y armamentos, infraestructura y logística de las fuerzas del orden. Y los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa no me van a dejar mentir cuando en comisión reservada las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional nos presentaba sus cifras realmente desalentadoras. Como el 40% de sus vehículos no están operativos, no tienen chalecos, no tienen armas, los nuevos graduados de las Fuerzas Armadas y de la Policía no tienen los implementos necesarios para ir a combatir en esta guerra contra la delincuencia. Y esto cerca de 2.000 millones de dólares para poder poner operativas nuestras fuerzas del orden, no cuenta también los gastos en la prevención de la crisis de violencia e inseguridad que vive nuestro país, que no es menos importante. Rubros que también fueron detallados en la comisión como parte de la inversión necesaria de parte del Estado para poderle ganar esta guerra al narcoterrorismo, que asciende, que asciende a cerca de 260 millones de dólares solo para el 2024. Hablamos de los centros de desarrollo infantil, hablamos de programas de desnutrición infantil y prevención del consumo de drogas, la mejora de nuestra infraestructura educativa a todos los niveles, programas culturales, teatrales, en los barrios y sobre todo programas deportivos. Como una ex deportista, puedo dar fe de la importancia
de poder incluir programas deportivos para sacar a los niños y niñas de la violencia de los barrios. Y esos recursos, que es claro que no los tenemos porque sabemos la situación del país. Para nadie es oculto que la crisis fiscal es realmente angustiosa y lo más angustioso es que es una crisis fiscal heredada por las administraciones anteriores. Pero no podemos dejar de hacer lo que es necesario para salir adelante como país, cueste lo que cueste. Una reforma tributaria, desde luego que es poco popular. Por supuesto que tiene muy pocas adhesiones, pero en el momento en que vivimos, debemos dejar de lado el cálculo político y con un profundo espíritu cívico estamos obligados a ofrecer soluciones que ayuden al país a salir del miedo y de la inseguridad y en su lugar llenarnos de esperanza y de buenas acciones que nos den resultados positivos. Por todo esto, hoy debatiremos un conjunto de medidas que son parte de todo lo que tenemos que hacer para enfrentar eficientemente el conflicto armado interno no internacional. Debo empezar diciendo, señores legisladores, que el proyecto que ingresó hace unos días por parte del presidente de la República no es el mismo que hoy estamos poniendo en conocimiento del Pleno. No se ha agotado el debate solo en torno al IVA. De las 10 propuestas que han sido presentadas por las distintas organizaciones políticas y sociales en la mesa de diálogo de la Comisión, 8 de ellas han sido consideradas. 8 de 10 propuestas han sido consideradas, unas dentro del proyecto de ley para ser votadas en la Asamblea Nacional y otras por parte del Ejecutivo. Voy a referirme primero a 4 propuestas que han sido incluidas en este proyecto de ley que se encuentra en el primer debate. Primero, una contribución especial a las utilidades de la banca, que nos permitirá tener una recaudación de cerca de $200 millones. Hemos acogido la propuesta de poder cobrar un impuesto extraordinario a las utilidades de la banca, dividido en 3 grupos. Un 15% para aquellos bancos que tuvieron utilidades netas de menos de $50 millones, un 20% para aquellos bancos que tuvieron utilidades netas de menos de 100 millones y un 25% para los bancos que tuvieron utilidades de más de $100 millones. Luego, incluimos una contribución a las utilidades extraordinarias de las sociedades o de las empresas que presentaron un incremento exorbitante en sus utilidades. Se les cobrará el 5%, excluyendo a las MIPYMES. Y esto nos permitirá tener una recaudación de $176 millones. Hemos incluido la temporalidad de 2 puntos porcentuales del IVA hasta el 2016, lo cual nos permitirá una recaudación de $1.300 millones para el 2024. Y con respecto al ISD, también hemos incluido la disposición que le permite al presidente subir el ISD hasta el 5%, que es lo que está en la normativa vigente. 4 propuestas que se han incluido dentro de este proyecto de ley. Y con respecto al Ejecutivo, hemos dado nuestro compromiso de parte del presidente de la República de hacer una focalización ordenada de subsidios, de optimizar el gasto público en al menos $1.000 millones en un plan que pueda ejecutarse en el transcurso de 2 años, en refinanciamiento de la deuda interna y externa, y los GATS no nos dejarán mentir en que se está cumpliendo con sus obligaciones, con un refinanciamiento y la emisión de bonos también soberanos. Y con la extensión del tiempo de explotación del ITT en al menos un año que también nos permita tener recaudación. Estas son otras 4 propuestas que hemos concedido o hemos entrado también a dialogar y a debatir. Y nuevamente, 8 de 10 propuestas han sido consideradas e incorporadas en este debate porque estamos convencidos, como siempre, que la mística debe ser esa, trabajar desde la buena voluntad, la buena fe y el espíritu incluyente para sacar adelante a nuestro país.
pero sabemos que el hueco fiscal es de cerca de 8.000 millones de dólares. No basta una sola medida, no basta solo el IVA, no basta solo la focalización de subsidios. Hay que tomar varias medidas para sacar adelante al país y de manera inteligente y eficiente. Tenemos una guerra inminente que solo en el mes de enero ya nos ha dejado cifras desgastantes para los recursos estatales, que no sabemos cómo vamos a afrontar en el mes de febrero, cómo vamos a poder cubrir los sueldos del mes de enero y al mismo tiempo afrontar la guerra con nuestras fuerzas del orden operativas. Es por eso que nosotros decimos que debemos tomar medidas, algunas inmediatas, como lo es la del IVA, que nos permite una recaudación inmediata y así también la de la banca, la de las sociedades y la del ISD, que son medidas inmediatas y eficientes para ganarle la guerra en este momento al narcoterrorismo. Es decir, que queda claro la inmediatez y la importancia de esta medida, pero también que es la medida menos lesiva para la gran mayoría de los ecuatorianos. Y me refiero a el IVA. Nuevamente, cuando en el 2016 se aprobó con 94 votos de la bancada de la Revolución Ciudadana subir 2 puntos al IVA de manera temporal, quedó demostrado que es una medida que no afecta a las familias que menos tienen, que los precios al consumidor final no bajaron si existe un correcto control de precios y control de la especulación, que la inflación de la economía no subió, es más, bajó en esos años y que por lo tanto la economía no se contrajo. Si existe un correcto control de precios, si existe una correcta inversión en el gasto, tanto de seguridad como el gasto social, es la medida menos lesiva para la gran mayoría de los ecuatorianos. Y finalmente, un elemento que he dejado también para el final, pero que creo que es importante, y es la cohesión social. Por supuesto que el país, el Estado, continuará con esa mano dura. Desde luego que las Fuerzas Armadas cuentan con todo el respaldo económico y político. Es evidente que debemos arrancar de raíz esa plaga que está terminando con nuestra tranquilidad. Y para ello vamos a dotar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, del armamento, las municiones, los chalecos, los vehículos tácticos, la tecnología, todo lo que necesitan para estar operativos en esta lucha y en esta guerra para salvar a nuestro país. Pero al mismo tiempo debemos mirar hacia el futuro y ver un horizonte de oportunidades, en donde el empleo, los programas sociales, la incorporación de nuestros jóvenes a las actividades sanas y productivas sean también la bandera de lucha. Roldós, allá por el 1981, cuando librábamos la guerra en contra del invasor extranjero, pronunciaba una de las frases que para mí hoy ha tomado una vigencia capital y que quiero compartir con ustedes. En aquella locución en el Estadio Olímpico Atahualpa el 24 de mayo de 1981 decía: hay que partir del pueblo y sus posibilidades para tomar las medidas económicas y del pueblo y de sus necesidades para adoptar las medidas sociales. Hoy, 43 años más tarde, he querido remembrar aquello porque esta ley no ha sido concebida como un ataque al bolsillo de los ecuatorianos. Es un ataque a la violencia, un ataque a la inseguridad, al narcoterrorismo, a las bandas organizadas, al sicariato, a los vacunadores y al miedo, que en su lugar construyamos una sociedad justa, libre de violencia, en donde nuestros jóvenes no sean una presa fácil de las bandas que hoy los reclutan. Y asimismo que tengamos una respuesta estatal contundente en contra de aquellos que han querido hacer del país su hacienda en donde pueden encaletar su droga junto a nuestros sueños. Los ecuatorianos necesitan volver a sentir que esta es la tierra en donde pueden cumplir sus sueños. Ustedes, compañeros legisladores, tienen la oportunidad de apoyar para que esos sueños se hagan realidad o convertirse en los verdugos de un pueblo que muchos de ustedes dicen defender. En ustedes está ubicarse en el lado de la historia que mejor crean conveniente. Y estoy segura que será el lado correcto. Y desde la Asamblea Nacional, una vez más, diremos fuerte y claro que estamos por el Ecuador y por nuestra gente. Muchas gracias, señor presidente, y a todos.